parte, en esta segunda parte, nosotros estaremos hablando básicamente de los indicadores de Mesoamérica, así como de las áreas culturales que se ubican dentro de Mesoamérica y que han sido distinguidas por ser increíblemente diversas. Y ahora verán más o menos por qué. Y hablaremos de algunos ejemplos. Tomen en cuenta que es difícil justamente el poder explicar absolutamente todo en un territorio tan grande y tan diverso como el de Mesoamérica, que como acabamos de comentar, pues tiene más de 1 millón de kilómetros cuadrados y tiene unos 4.500 años de antigüedad, o eso es más o menos lo que calculamos. Los indicadores, yo les decía, pues son diversos objetos e incluso, pero particularmente diversos comportamientos que van a ser increíblemente repetitivos a lo largo de esos 4.000 años. Y esto, insisto, como veíamos en el caso de Grecia o de otras regiones, esto es lo que le va a dar un carácter, además de muy maduro, a la cultura mesoamericana. ¿Por qué? Porque van a suceder, insisto, muchas cosas al mismo tiempo y esto es, digamos, una muestra de un increíble dinamismo. Es decir, hay regiones que se están desarrollando de maneras muy independientes y que entonces pueden competir en diferentes niveles con otras áreas culturales. Por ejemplo, Paul Kirchhoff, quien nos definió el término de Mesoamérica, pues nos va a decir que uno de los elementos básicos que vamos a encontrar en toda Mesoamérica, es decir, vamos a poner ejemplos extremos, formas de agricultura muy específicos que podemos encontrar desde Sinaloa, por ejemplo, hasta Quintana Roo, o de Sinaloa más o menos hasta Nicaragua. Y estos son formas muy específicas que independientemente del territorio, pudieron suceder porque se conocían en toda la región. Es decir, toda la área con el sur de México, centro de México, estaba de alguna manera, y parte del norte de Centroamérica, va a estar fuertemente influida por los mismos ideales. Por ejemplo, en agricultura, donde vamos a ver que existen pues una serie de métodos muy específicos para manejar la agricultura, pero que son muy, muy parecidos en las tres regiones. Por ejemplo, está el método de las terrazas, que es lo que ustedes ven en este momento, en las zonas montañosas, independientemente de si son en Nayarit, o si son en Veracruz, o si son en Michoacán, o son en Oaxaca, pues los grupos indígenas, los grupos prehispánicos, se dieron cuenta de que ellos podían controlar de cierta manera la cantidad de humedad que tenía una región al rasurar los cerros, es decir, hacerlos escalonados. ¿Por qué? Porque cada uno de estos escalones, como ustedes ven en la parte central de la imagen, pues genera zonas planas donde se pueden generar pequeñas parcelas agrícolas y entonces esto en las montañas muy altas, pues nos puede generar una buena cantidad de superficie cultivable, que es lo que es muy importante para todos estos grupos. Recuerden, obviamente, que todos están basados específicamente en el desarrollo agrícola. Sin embargo, la terraza no es solamente el único método que se utilizó. Otro, pues, digamos, bastante diverso, utilizado en algunas regiones, era el de las chinampas, por ejemplo, aunque no es el más común, porque requiere de áreas que se inunden con mucha facilidad durante varias veces y durante largos tiempos, como por ejemplo podría ser las zonas bajas del Petén en Yucatán, la zona de los lagos en el centro de México, como en Xochimilco, que todavía hoy podemos verlas, pero en la misma ciudad de Tenochtitlán había una enorme cantidad de chinampas, o también metodologías muy parecidas que se podían ver en los lagos de Michoacán, donde los purépechas también desarrollaron durante el posclásico, es decir, hacia más o menos el año 1300 o 1500, pues una importante potencial agrícola basado en diversos métodos. El más común, pues si ustedes ya lo deben reconocer porque es el más común todavía en México, que es el método de tumba y rosa o tumba y quema, que significa básicamente tirar tirar después de la cosecha, tirar los restos que quedan de todas las plantas, dejarlos como, eh, eh, digamos, parte de lo que va a nutrir el suelo y quemarlo. Ya saben que se vuelve muy seco hacia el final del año y que entonces esto puede ser quemado.
La quema, la producción de esa ceniza, pues usualmente produce que pueda volver a ser cultivable esta región o esta parcela. Sin embargo, tiene el problema de que después de un par de temporadas de quema, y usualmente el terreno se agota, el terreno se descompone, y entonces pues tienen los grupos que ir a tumbar y tirar otra región, otro grupo, otra parcela, lo cual hace que se generen grandes áreas de deforestación. Esto es algo que pues ha sucedido y sigue sucediendo en la modernidad. Pero, por ejemplo, Paul Kirchhoff nos hizo ver que otro gran símbolo, otro gran elemento que sucede en prácticamente toda Mesoamérica, desde, eh, ahora vamos a decir, desde el sur de Tamaulipas hasta la costa del Pacífico en Chiapas, de norte a sur del país, pues es la presencia de sacrificios de diversas formas, pero particularmente hablaba del sacrificio de seres humanos. ¿Por qué? Bueno, esto es un tema que usualmente es polémico en muchos sentidos para muchas personas, pero que la realidad para los historiadores y arqueólogos de todo el planeta no es tan extraña. En prácticamente todas las culturas del mundo, diferentes momentos y a diferentes grados, pues es común encontrar la disposición de personas para cumplir con objetivos políticos o religiosos. En el caso de Mesoamérica, pues tal vez es una de las culturas del mundo donde sucede con una manera más, o sucede de una manera más evidente, vamos a decirlo, porque hay numerosos elementos que nos hacen ver que esta es una práctica que sucedía. Por ejemplo, los españoles, pues al llegar a México y, por ejemplo, ir al Templo Mayor, pues se escandalizaron brutalmente de ver que los mexicas, pues a sus cautivos de guerra y a sus enemigos, pues tenían por costumbre el sacrificarlos hacia sus dioses, y los españoles, pues evidentemente consideraban que esto era un sacrilegio gigantesco. En prácticamente todas las culturas, si nos vamos hacia atrás en el tiempo, pues vamos a encontrar gente sacrificada o imágenes que tienen que ver con el sacrificio de personas, particularmente cautivos de guerra. Sin embargo, si nos vamos todavía más atrás, por ejemplo, llegamos a Teotihuacán, de donde vemos esta imagen que es posiblemente de un coyote, es lo que hemos interpretado por la forma en la que tiene las orejas y el tipo de pelaje. Eh, y creemos, también hay otros que dicen que podría ser un puma, pero bueno, nosotros creemos que es un coyote, porque atrás tiene un jaguar, es decir, un felino, y la cabeza es bastante más cuadrada, es decir, medían de alguna manera la proporción, y en el caso del coyote o los perros, los cánidos, tienen un hocico bastante más desarrollado hacia adelante. Pero bueno, independientemente de eso, lo que nosotros vemos en una imagen como esta es como el animal está vestido de alguna manera como un personaje de importancia, tiene un penacho, tiene una corona o un tocado, como nosotros lo llamamos, en la cabeza. Posiblemente es una manera poética de representar a los personajes que gobiernan, o los personajes que tienen bajo su tutela al tótem del coyote, pero lo interesante es ver que en la boca tiene usualmente, y así como en la cola el animal que tiene atrás, el jaguar que tiene atrás, pues ustedes van a ver este símbolo que es nosotros lo llamamos un corazón trilobulado, es decir, es una representación del corazón, y pues incluso ustedes pueden ver las gotas que están cayendo. Esto es una manera muy poética, por decirlo de alguna manera, de representar el sacrificio. Es decir, no hay interés en presentar la violencia del hecho, sin embargo, el acto violento existe, el sacrificio de personas existe, y en Teotihuacán lo hemos encontrado de manera muy numerosa. En el caso de todas las demás áreas de México, pues sucede algo muy parecido. Por ejemplo, los famosos danzantes de Monte Albán, pues también son personas sacrificadas, lo sabemos porque están desnudos, y en algunos casos están decapitados, es decir, se hacían diferentes formas de sacrificio que, insisto, los españoles muchos siglos después, piensen que entre Teotihuacán y Tenochtitlán hay prácticamente 1000 años de diferencia, casi un milenio, pues en este tiempo siguieron sucediendo estas costumbres, y esto es algo que Paul Kirchhoff nos demostró de alguna manera que existen todas estas regiones, por lo tanto puede ayudarnos a unificar.
Otro, por ejemplo, otro rasgo muy interesante o muy importante es la existencia del juego de pelota. El juego de pelota es una manifestación cultural que nosotros, por el nombre, juego de pelota, pues nos da la impresión de que fuera una actividad lúdica solamente. Y es mucho más una actividad ritual o ritualizada que propiamente una actividad deportiva. No dudamos que haya mucha gente que haya podido hacer deporte, vamos a decirlo de esa manera, a través del juego de pelota, porque es una actividad física importante que requiere además de una habilidad interesante, pero el edificio del juego de pelota, que tiene, por ejemplo, como ustedes ven, una forma de I o una forma de T en algunos casos, como pueden ver en la cancha, pues es interesante porque usualmente se encuentra rodeada de estas estructuras que hacen pues un pasillo muy delgado al centro donde los jugadores están básicamente peloteándose con una pelota de hule, un material muy extraño y especial en el mundo mesoamericano, pero lo que quiero que ustedes noten es que este edificio, por su propia arquitectura, pareciera que está hundido. Básicamente todas las canchas de juegos de pelota pareciera que la cancha está hundida, tiene escalones al lado. Y esto parece ser todavía estamos trabajando mucho en eso, pero esto pareciera ser una representación justamente de un lugar que tiene contacto con el inframundo, digamos, con los mundos que existen debajo de nuestros pies. Recuerden que también todos los pueblos mesoamericanos comparten más o menos una misma creencia, y en todos los casos hemos visto que o sea, hay una visión de tres niveles del universo: el inframundo, la tierra donde vivimos nosotros, donde sucede la acción, y los cielos. Entonces, el juego de pelota pues ha sido interpretado desde hace algunas décadas como un portal hacia el inframundo, y que entonces los jugadores de pelota están de alguna manera haciendo una serie de rituales relacionados con las fuerzas del inframundo, los dioses de la muerte, los dioses relacionados con diversos temas que tienen que ver con el cambio vamos a decir, de área liminal, como se dice en la retropología, desde el plano de lo terrestre, el plano de lo mundano, donde nosotros existimos, y cómo nos movemos hacia otros planos, por ejemplo, cuando fallecemos o cuando entramos en trance por drogas o por hongos o por algún otro tipo de sustancia. El juego de pelota es muy interesante. Se ha estudiado poco en realidad. Son edificios arqueológicos que no siempre nos dejan una gran cantidad de información, es decir, son edificios muy limpios, vamos a decirlo de alguna manera. A veces tienen nichos con algunas ofrendas, pero en general lo que se encuentra generalmente de manera arqueológica, pues son las canchas. Lo interesante, pues, es ver que este juego de pelota o esta forma de entretenimiento ritual, vamos a decirle, pues sucede también en toda la geografía de Mesoamérica, y esto, insisto, pues nos va ayudando a darle o a seguirle dando un carácter a lo que entendemos. Otras formas de entender Mesoamérica tienen que ver, aunque no, y esto es interesante, no siempre suceden de la misma forma, ni son en general tan claros, digamos, de los que más polémica han desatado entre investigadores, pues tienen que ver con los sistemas de escritura. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, los mayas en particular, pues son un grupo que desarrolló un nivel de escritura, incluso literatura, es decir, escribían no solo para registrar las cosas, sino también por el placer de escribir, que es algo bastante interesante. Pues desarrollaron sistemas de escritura que es lo que nosotros entendemos o conocemos como escritura jeroglífica. Prácticamente todas las culturas de Mesoamérica existió alguna manera de escritura, sin embargo, no en todos los casos es muy evidente. Por ejemplo, ciudades contemporáneas como Teotihuacán y Tikal nos muestran esta discrepancia. Tikal es un sitio arqueológico con una gigantesca cantidad de textos escritos, y Teotihuacán es un lugar donde básicamente no hay textos escritos. Sin embargo, hallazgos como el de la Plaza de las, de lo- la, perdón, sí, Patio de los Glifos en La Ventilla, en Teotihuacán, nos hacen ver que en efecto hay una enorme cantidad de glifos que debieron ser utilizados para la escritura, pero que estos no fueron plasmados
de manera permanente, es decir, como los mayas que los esculpieron en piedra y que nosotros hoy en día, pues 1000 años después, podemos leerlos o intentar leerlos. El caso de los teotihuacanos, el caso de los aztecas, existían diferentes formas de generar la escritura, pero que son no tan notorios o no tan comunes. Y esto es más una decisión política que una decisión intelectual, vamos a decirlo de alguna manera, que no supieran la escritura. Sabemos perfectamente que conocían la escritura. Los zapotecos, por ejemplo, escribían bastante dentro de sus vasos, en sus edificios, escritura también glífica muy específica. Y entonces, pues es otro de estos elementos que nos ayuda a entender la región, que nos ayuda a entender toda esta zona. Otro rasgo compartido también de gran importancia, de gran relevancia, es la existencia de los calendarios en plural, porque en México existían diversas formas de registrar el tiempo. Esto tiene que ver con un amplio conocimiento matemático y un buen conocimiento matemático, pero básicamente en México, la Mesoamérica prehispánica, pues vamos a hablar de dos calendarios básicamente, el calendario ritual y el calendario solar. El calendario solar, aunque les parece a muchas personas, les es muy llamativo el hecho de que sea así, pues el calendario solar es básicamente idéntico al nuestro, es decir, es de 365 días, con la diferencia de que está organizado, así como nosotros estamos organizados por 12 meses, pues el calendario prehispánico solar está desarrollado a través de 18 veintenas, es decir, 18 meses de 20 días. Y estos además, eran completados, eso la multiplicación da 360, y 5 días que eran llamados, o el término moderno que usamos nosotros es mnemotécnicos, que quiere decir que eran 5 días malos, 5 días en donde la población probablemente de manera supersticiosa procuraba no hacer comercio, procuraba no salir a la calle, procuraba no hacer mucho movimiento, puesto que el sol estaba a punto de comenzar un nuevo ciclo y la gente en las culturas prehispánicas era, vamos a decir, no es un término malo en ese sentido, pero supersticiosa respecto a esos días. ¿Cuál es la diferencia? Pues que esos 5 días básicamente lo que están haciendo es calibrar el tiempo para que el sol cumpla con su ciclo. El ciclo, evidentemente, en todo el mundo es un ciclo de 365 días y hemos visto que como 365 no es un número difícil, vamos a decir, matemáticamente, pues lo que han hecho muchos grupos es dividir el tiempo de diversas maneras y entonces generar pues variaciones o correcciones. A nosotros pues nos puede parecer muy extraño, pero si lo piensan pues nosotros hacemos lo mismo. Tenemos meses de 30 días, tenemos meses de 31, no tenemos meses de 29, más cuando hay un año bisiesto, que hay un día más en febrero, pero tenemos un mes de 28 días, uno nada más. Es decir, nosotros generamos también nuestro propio orden para poder hacer que el calendario nos coincida. ¿Por qué? Porque 365, insisto, es un día difícil. Y el calendario ritual, que era un calendario más corto, un calendario menos, vamos a decir, eh, generado para diversas cosas, como por ejemplo, para poder ponerle nombre a las personas. Las personas muchas veces tenían el nombre del día que les tocaba en el calendario ritual, pero también en otras partes servía para poder observar quién era el nahual de cada una de las personas. Recuerden que en el mundo prehispánico, en el mundo mesoamericano, el ser humano, todas las cosas tienen una serie de dualidades. Y la dualidad en el caso del ser humano tiene que ver con un animal que nos complementa. Y se suponía, o se decía, por lo menos en el mundo náhuatl, en el mundo azteca, se decía que cuando alguien nacía, por ejemplo, si el partero, la partera y el sacerdote se podía asomar a la calle y el primer animal que viera en el horizonte, pues sería el nahual propiamente dicho de cada una de estas personas. Sin embargo, es posible que esto haya estado regulado de una manera más eh, específica, uniéndolo con el calendario ritual, es decir, que las personas que nacen en días muy específicos
pues tengan capacidades muy específicas relacionadas con el día. Por ejemplo, hay días que tienen que ver con los monos, hay días que tienen que ver con las águilas, con los lagartos, con los cocodrilos. Entonces, pues obviamente cada quien iba a tener nacer bajo un diferente signo. Estos dos calendarios, en prácticamente toda la geografía mesoamericana, van a generar un ciclo para que los dos calendarios vuelvan a coincidir de 260 y de 365 días, para que los calendarios vuelvan a empezar en el día uno, los dos, empezar su ciclo otra vez, pasa cada 52 años, cada 52 años solares. Por lo tanto, el tiempo era, o 52 es un número muy especial en toda Mesoamérica, y de hecho, pues también es lo que nosotros consideraríamos básicamente en la vida moderna como un siglo, es decir, la cantidad de tiempo suficiente para que una persona nazca y muera. Recuerden que en el mundo prehispánico la expectativa de vida pues era bastante más corta que la que tenemos nosotros en la modernidad, y una persona de 50 años, incluso de 40 años, pues ya era casi un adulto mayor en la época prehispánica, porque básicamente nosotros no encontramos restos de personas de más de 50 años en los contextos arqueológicos. Es muy, muy, muy complicado, y estadísticamente ya deberíamos haber encontrado personas de 60 o 70 años. Sin embargo, es muy, muy, muy extraño que encontremos uno de estos elementos. Por lo tanto, el calendario ritual, pues era muy importante, y es uno de estos otros eh, marcadores o indicadores específicos de lo que sucede. Hay que ese mismo calendario con variaciones muy interesantes, pero con variaciones en Michoacán, en Veracruz, en Puebla, en Chiapas, en Nicaragua. Y entonces, pues, insisto, todos estos detalles, Paul Kirchhoff los identificó y los reunió en este documento hacia la década de los 30, donde pues él mismo define de alguna manera qué es Mesoamérica. Ahora, lo interesante es entender cómo la subdividió. Y eso es un poquito lo que vamos a platicar de una manera pues muy amplia, porque la verdad es que no tendríamos tiempo, tendríamos la verdad que platicar durante meses para poder hablar con claridad de todos los grupos étnicos, de todos los grupos arqueológicos que conocemos, pero de alguna manera les voy a platicar con velocidad cuáles son estos principales grupos. Y el primero, por ejemplo, no hay un orden de importancia, yo simplemente se los pongo primero porque se asume como el grupo más antiguo, el grupo de la costa del Golfo, es decir, Veracruz, Tabasco, básicamente, y donde sucede, por ejemplo, la cultura olmeca. La cultura olmeca es considerada la cultura madre de todas las demás, porque es la primera donde aparecen cosas ya, digamos, que nosotros vamos a ver durante toda la historia de Mesoamérica. Sin embargo, pues los Olmecas son un grupo muy, muy, muy interesante, pero no son el único grupo que existía hace unos 3.500 años más o menos. En México había otros grupos. Sin embargo, estos comenzaron a hacer una cantidad de obras, pues que hoy en día incluso siguen pareciendo de otro planeta, como por ejemplo la construcción de las grandes cabezas. Sin embargo, los olmecas son solamente en el tiempo, a lo largo de estos 4.000 años, pues son solamente un grupo arqueológico que uno podría estudiar, porque uno, pues sin salir del estado de Veracruz, pues podría también estudiar a los totonacos, que son un grupo que se ubica en el centro norte del estado de Veracruz, por ejemplo, donde se encuentran sitios arqueológicos tan importantes como Zempoala, por ejemplo. Y otro podría ser la Huasteca, que es una área todavía muy rica culturalmente, es una región que pues se divide en varias huastecas. Hay huasteca potosina, hidalguense, incluso se discute si no hay huasteca queretana, si no mal recuerdo, y la huasteca veracruzana. Y en toda una de estas regiones tiene subvariantes regionales que, por ejemplo, son muy fáciles de ver en la producción gastronómica. En Veracruz, en la Huasteca veracruzana, se hacen tamales de cierta manera. Por ejemplo, los tamales de chipilín se hacen en toda esta región, pero, por ejemplo, pues se le pone su toque muy especial en cada uno de los estados, e incluso ya si nos ponemos, pues hasta en cada pueblo se va marcando diferencias.
Y esto es lo que hace muy rica la cultura mexicana, la cultura de nuestro país, porque nos ofrece una increíble variabilidad que no en todos lados podemos observar con esa claridad. En muchos casos, lo que se buscaba era ser homogéneas, que las culturas fueran homogéneas. Veíamos el caso de Mesopotamia y la escritura. La idea es, por ejemplo, que todos lo entiendan, que todos entiendan el mismo lenguaje escrito. Y en estos casos, por ejemplo, nosotros vemos que otras formas culturales, por ejemplo, yo pongo la comida como un ejemplo, pues vemos una gran variabilidad para que ustedes se hagan una idea de si así es, por ejemplo, en la comida, pues también lo es en el uso de cerámicas, el uso de textiles, el uso de otros elementos que son de uso cotidiano. Pero esto es apenas, pues digamos, una pequeña parte. Si nosotros habláramos de todos los sitios arqueológicos que hay en esta región, pues no acabaríamos porque son literalmente centenares de sitios arqueológicos que existen en la costa del Golfo, pero que se identificó como una región o una subregión. ¿Por qué? Porque regiones vecinas pues no compartían tanto estos elementos. Por ejemplo, solamente les pongo una imagen como para acompañar a cada una de estas regiones. En este caso escogí el Tajín, que es pues lo que llamamos la cultura totonaca, uno de los sitios más interesantes, un edificio que además los arqueólogos nos llama mucho la atención el darnos cuenta, esta la llamamos la pirámide de los nichos, y la proyección de la cantidad de nichos que tiene este edificio, pues es justamente 365, es decir, nos hace una demostración de varios puntos que tienen que ver con, por ejemplo, la arquitectura, la construcción de pirámides, pero de los que ya platicábamos, pues justamente el uso del calendario solar y de cómo el número 365 también era muy especial porque se sabía específicamente qué es el ciclo del Sol y esto se entendía en toda la región mesoamericana. Pero si vamos a regiones vecinas, por ejemplo, en Tabasco ustedes pueden encontrar cultura olmeca, cultura de Chontal y pueden incluso encontrar cultura maya como en Comalcalco o un sitio muy interesante por ahí que existe que se llama Aguada Fénix que está siendo estudiado y que parece ser muy, muy grande. No sabemos si es protomaya o es decir, anterior a los mayas, pero pues parece ser un sitio de que nos va a revelar dentro de algunos años grandes cosas. En el área maya, pues este es un lugar, imagínense, la península de Yucatán es más o menos de las dimensiones de toda España. España es un país de los más importantes y grandes de Europa, por lo tanto, y tiene una variabilidad de lenguajes y étnicos muy, muy interesantes. Pues lo mismo pasa aquí. En el área maya nosotros vamos a encontrar diversos grupos que tienen que ver, por ejemplo, con sus orígenes itzáes, orígenes chontales, cachiqueles, eh, moyoles, etcétera, etcétera, una enorme cantidad de grupos étnicos que existen en Yucatán y que conforman todos ellos juntos lo que nosotros pues decimos muy vagamente, son los mayas. La verdad es que nosotros podríamos ir estudiando cada vez mejor las regionalidades para poder entender de mejor manera cómo cada región y cada área pues se va formando. Por ejemplo, en el caso el área maya, les muestro en este caso una pintura mural muy padre que es de Bonampak, donde podemos ver varios elementos definitorios de Mesoamérica que son bien interesantes. Vean a los personajes que están en la parte baja, son sacrificados de los grandes señores están vestidos como jaguares. El jaguar es un animal que representa el poder en toda Mesoamérica aunque el jaguar, por ejemplo, no es un animal que nunca haya habitado en la zona alta del centro de México, es decir, por ejemplo, en territorio de la Ciudad de México jamás existieron los jaguares en la época del pasado, porque es una zona muy fría. Los jaguares son animales que existen en zonas tropicales hacia las costas de nuestro país y básicamente se mueve por toda el área de Mesoamérica, a excepción del centro de México. Y sin embargo, si ustedes van al Museo de Antropología, van a ver que tanto Teotihuacán como Tenochtitlan, como los mexicas, utilizaban al jaguar constantemente como un símbolo. ¿Por qué? Porque había esa, que es lo que trato de platicarles,
hay esa lectura de todos estos símbolos y ellos entienden perfectamente, aunque nunca hayan visto un jaguar libre por el centro de México, entienden que ese animal existe en otras regiones y que es el animal más grande, más potente y más importante. Y en este caso también les hago ver este ejemplo, les pude haber puesto un vaso maya o alguna otra cosa, pero me llamó la atención porque en prácticamente todos los sitios de Mesoamérica, bueno, no en todos los sitios, sino en todas las regiones de Mesoamérica, ustedes también van a encontrar, por ejemplo, pintura mural, hecha más o menos con la misma tecnología, con los mismos estilos, aunque se usan, por ejemplo, diferentes colores y diferentes estilísticas de poder desarrollar imágenes del ser humano o imágenes fantásticas. Pero esto es interesante, en toda Mesoamérica encontramos que la gente pintaba sobre murales, sobre paredes de estuco, paredes de cal, básicamente de cal muy pulida, pintaban, porque pues obviamente además cuando la pared está todavía más o menos fresca y uno la pinta, la pintura se adhiere de una manera más potente a la pared y entonces es más difícil, digamos, uno no pasa la manota y lo borra, vamos a decir, sino que se queda adherido a la pared y esto es una serie de técnicas muy interesantes. Pero esto es otra de las cosas que nos define clarísimamente. La región tal vez más difícil de Mesoamérica para los arqueólogos ha sido el occidente, pero por un motivo muy sencillo. Es donde menos hemos metido mano, porque además es una zona muy grande. Nosotros la vemos en los mapas y pues pareciera ser más o menos, eh, digamos, no tan grande, pero la zona del occidente de México es una zona, recuerden que los mapas distorsionan la realidad, son hechos para que nosotros entendamos de cierta manera la geografía, pero el territorio de Guerrero, Michoacán, Nayarit, Colima, Jalisco y Sinaloa, buena parte de Sinaloa, es una región muy, muy grande donde encontramos numerosos pueblos arqueológicos, entre los que a mí me gustaría destacar básicamente, insisto, no podemos hablar de todos, pero están los purépechas, que son también conocidos como los tarascos, es decir, el grupo que habitó los lagos del centro del estado de Michoacán, la zona volcánica, Pátzcuaro y Huatzio, es esta zona muy, muy importante y que eran propiamente un imperio a la época de la llegada de los españoles. Pero hay otros grupos arqueológicos que entendemos mucho menos, por ejemplo, los huicholes, sabemos que existen, pero poca gente se ha visto, se ha ido a hacer arqueología en las zonas serranas de Nayarit. ¿Por qué? Porque son zonas poco desarrolladas económicamente, porque son zonas de difícil acceso, y entonces, pues muchas veces los arqueólogos no se sienten tan atraídos por estas regiones. Pero otro, por ejemplo, un fenómeno que sucedió pues más o menos hacia principios del milenio, es decir, principios de lo que llamamos nuestra era o la era después de Cristo, pues es las tumbas de Tiro, que son un conjunto muy interesante de comportamientos funerarios muy interesantes que van a suceder tanto en Michoacán como Jalisco, Colima, Nayarit, es decir, en toda esta región se hacían hoyos, es decir, tiros, vamos a decir, un pequeño agujero en el piso de unos cuantos metros, unos 2, 3 metros en algunos casos, hasta 6 metros de profundidad, y en la parte baja se abre. Es decir, es como si viéramos un zapato, más o menos, si lo viéramos de perfil, se vería como un zapato, el calcetín o el tubo del calcetín más delgado y abajo el zapato, es decir, una cámara. Y dentro de esa cámara se dejaban muchas veces, se dejaban entierros humanos acompañados de numerosas ofrendas, como esta que están ustedes viendo, que es procedente del estado de Colima. Los personajes eran acompañados de caracoles, de cerámica y de una serie de esculturas que ustedes pueden ver del lado derecho de la imagen, muy interesantes porque se encuentran, por ejemplo, personajes muy ricas de arcilla, de cerámica, muy bonitos, muy bien decorados, pero, por ejemplo, hay guerreros jugando juego de pelota, hay músicos, hay malabaristas, es decir, pareciera un poco parecido a lo que nosotros entendemos ahora como la fiesta de los muertos, por decirlo, no, no es esta relación, pero una especie de celebración hacia la muerte, como esperando que estas personas se despertaran algún día y entonces pudieran encontrarse en este mundo con sus bienes, la cerámica, la comida, sus joyas y además con sus acompañantes en cerámica, es decir,
sus deudos, por decirlo de alguna manera, con música. Cuando uno ve, por ejemplo, cómo son los entierros en buena parte de México que van acompañados de música, pues, por ejemplo, uno pues se puede imaginar estas imágenes con mucha capacidad. ¿Qué no conocemos? No sabemos dónde vivían estos personajes, conocemos muy poco de la arquitectura de la gente que llamamos tumbas de Tiro, pero lo que hemos encontrado en varios puntos y varios de gran importancia son justamente las tumbas. Y eso es algo que creo que es impresionante porque también hay tumbas, es decir, construcciones específicas dedicadas para los muertos en Oaxaca, en el centro de México, en el área maya, incluso por ejemplo en el área maya, pues hasta edificios hay para dejárselos a personas muertas. Es algo fascinante, pero es otro de los comportamientos que definen a Mesoamérica. Nosotros lo llamamos la procuración de los muertos, la utilización de los muertos. Oaxaca es la cuarta de cinco zonas culturales o subáreas culturales de Mesoamérica. Y Oaxaca llegamos a la conclusión los arqueólogos de que es un planeta diferente. ¿Por qué? Porque está totalmente inmerso en montañas. Hay muy pocas zonas que no sean montañosas en Oaxaca y esto define muy claramente patrones específicos de habitación, patrones de desarrollo grupal, desarrollo étnico. Hay fronteras muy específicas en diferentes ríos, en diferentes montañas. En general, nosotros no son los únicos, pero encontramos dos grandes grupos arqueológicos que son los zapotecos y los mixtecos. Los zapotecos los conocemos bastante más porque son estos personajes que se asentaron en los valles centrales de Oaxaca y los que construyeron la increíble capital de Monte Albán, por ejemplo. Sin embargo, los mixtecos son un grupo bien interesante y bien padre que desarrolló, por ejemplo, numerosos detalles relacionados con, por ejemplo, la orfebrería, los códices, la cerámica mixteca es increíblemente bella, es increíblemente padre, pero que nosotros conocemos poco en cuanto a su arqueología, porque otra vez, como decíamos hace unos minutos, pues la zona mixteca es una zona poco desarrollada económicamente, poco integrada al desarrollo del país, y por lo tanto, pues irte a hacer trabajo de campo arriba de las montañas en Oaxaca, pues suele ser bastante complejo. Sin embargo, cuando nosotros vemos los códices, porque los mixtecos dejaron bastantes códices escritos, pues cuando nosotros vemos estos documentos, vemos que la historia de la región es increíblemente rica. Hay incluso cuentas genealógicas, es decir, podemos rastrear a personajes y a sus padres, como por ejemplo Ocho Venado, que es un personaje muy, muy interesante de la época mixteca de Oaxaca, pero nos vamos dando cuenta que son increíblemente diversos. Por ejemplo, hay tres tipos de mixteca en Oaxaca, entre Oaxaca y Guerrero, que son la mixteca alta, que es la serie de montañas más al norte, la Mixteca Baja, que está más cerca de los valles centrales, y la Mixteca de la Costa, que es básicamente la zona que ubica cerca de, por ejemplo, Puerto Escondido y la zona playera de entre Guerrero y Oaxaca, que es bastante interesante, pero que arqueológicamente no ha sido muy estudiada. Estas son solamente dos, por ejemplo, también hay grupos popolocas, hay grupos chones, hay grupos guaves, hay una enorme cantidad de grupos que han dejado sus huellas arqueológicas en el estado de Guerrero, pero digo, en Oaxaca, pero que nos presenta además una característica muy interesante. En esta región en particular, los dioses son algo diferentes, la religión es algo diferente al resto de Mesoamérica, y esto es algo bien padre porque nosotros eh, vemos cómo se pudieron desarrollar y cómo en diferentes momentos, diferentes lugares de Mesoamérica pudieron ser mucho más diversos de lo que nosotros hoy en día los pensamos, y esto evidentemente pues es padre porque nos hace entender que no lo sabemos todo y que todavía tenemos mucho por investigar hacia adelante. La última de las grandes áreas culturales de Mesoamérica, pues sería propiamente, digamos, es la tal vez más conocida, que es el centro de México, un lugar donde podemos encontrar diversas culturas de gran importancia, como la cultura de Tlatilco,
la cultura teotihuacana, la cultura tolteca, un poco más hacia el norte, y la cultura nahua, o lo que nosotros vulgarmente llamamos la época de los mexicas, es decir, la época del contacto. Esta es una zona donde uno de los principales motores, además de la economía, pues era la guerra asociada con la economía. Y por eso yo por ahí les pongo una imagen del Códice Mendoza, donde pueden ver ustedes a los guerreros, ahí los tienen capturados, tienen incluso ahí se ve la glosa hispana del documento, y ustedes aquí pueden ver claramente arriba del escudo, donde tienen estos personajes, los tienen agarrados del cabello, dice cautivo. Es decir, es un personaje que va a ser sacrificado y que dentro de toda Mesoamérica, pues como decíamos hace un ratito, pues pareciera ser uno de los elementos más interesantes e importantes. Capturar, no matar en la guerra, sino capturar a tu enemigo, porque lo vas a sacrificar posteriormente, es decir, le vas a dar un fin muy diferente, lo cual creo yo que es bastante, bastante interesante. Teotihuacán es uno, digamos, de los máximos ejemplares de esta región, porque es una de las ciudades más interesantes y más grandes. Los que nos acompañaron en el curso que dimos hace unas semanas relacionado con Teotihuacán, pues vieron un poco cuál es este valor, es decir, es una ciudad de más de 200,000 habitantes con ligas y tentáculos hasta el área maya. Y esto pues es muy, muy interesante porque nos hace entender que desde época prehispánica, en diferentes lugares en Mesoamérica, existen superciudades o superpotencias, como se dice vulgarmente, que tienen control hasta lugares muy, muy lejanos, muy extraños, incluso regiones que son controladas por diferentes grupos étnicos. Y eso es algo padrísimo. Hasta llegar a los mexicas, que pues son un grupo muy, muy particular, son un grupo muy guerrero también, pero que además pues son, digamos, como uno de los grupos que más ha podido ayudarnos a definir cómo fue la arqueología y cómo fue la vida de los grupos del México antiguo en la época previa a la llegada de los españoles. Son además muy importantes porque pues conocemos muchos documentos históricos y pues no hay que ser un genio, son básicamente la cultura a partir de la cual en el México independiente se creó lo que entendemos hoy como mexicanidad. De hecho, pues México es, no vamos muy lejos, México es el país de los mexicas, es el nombre con el que los descendientes de europeos que nacieron en México durante la independencia decidieron asociarnos, y creo yo que es una idea bastante, bastante padre, pero dejó de lado y dejó por fuera a los cientos de grupos indígenas que existían en aquella época alrededor de nuestro país, porque pues pareciera, y cuando uno habla con un extranjero, pues pareciera que todos somos mexicas, y pues dista bastante la realidad de ser esto. Y es interesante porque además todos lo sabemos, todos los que provenimos de diferentes lugares del mundo y diferentes lugares de México, usualmente pues lo que entendemos es nuestras identidades, de dónde venimos, de dónde vienen nuestros abuelos, a qué grupos culturales pertenecieron, a qué grupos étnicos pertenecieron, y eso nos muestra a nosotros en el día a día nuestra diversidad y la entendemos muy bien como mexicanos. El problema a veces es cuando la queremos exponer de diferentes maneras o cuando queremos generar un término medio que nosotros llamamos el mexicano. Por eso es tan difícil y por eso nos caemos a veces tan mal, creo yo, porque no podemos definir un solo grupo como mexicano. Por ejemplo, pues a los de la Ciudad de México nos odian en casi toda la provincia, con buena parte de razón, pero nosotros no podríamos decir, ninguna persona de provincia te diría que el chilango promedio es lo que define a nuestro país porque hay una increíble variedad. Y esto es lo que creo yo que es bien padre de poder entender de Mesoamérica y que nosotros pues hemos estado platicando durante todo este rato. Sin embargo, no me quiero despedir sin platicarles de nuestras dos regiones vecinas que también están dentro de México, una apenitas dentro de México, pero otra ocupa casi 1 millón de kilómetros cuadrados, que es lo que nosotros llamamos Aridoamérica y Oasisamérica. Aridoamérica, como ustedes pueden ver en el mapa, es esa zona amarilla gigantesca que está formada por unidades y grupos y es definida independientemente de Mesoamérica por grupos que, vamos a decir, la característica más importante tal vez es la falta de conocimiento sobre la agricultura, la falta de uso sobre la agricultura, digamos, metódica. Básicamente se teoriza
que la población de Aridoamérica es en general una población nómada, es una población que vive constante movimiento. Y Oasis América es una región muy interesante que se ubica dentro de los actuales estados de Chihuahua, Sonora, bueno, parte del norte de Chihuahua y Sonora, Coahuila, perdón, Chihuahua y Sonora, y en los estados norteamericanos de Nuevo México, Arizona, parte de Colorado, parte de Utah, un poco ya yéndonos bastante hacia el norte. ¿Qué sucede? Bueno, ahorita van a ver, la gran diferencia es que en Oasis América hay un aprovechamiento más interesante de la agricultura, pero son desarrollos bien independientes y ahorita van a ver, por ejemplo, ejemplos. El caso de Aridoamérica que yo les quiero mostrar, pues, por ejemplo, son sitios de pinturas rupestres. Es algo que tenemos por decenas de miles en México, en todo el estado de, por ejemplo, en Nuevo León. Hay incluso un sitio gigantesco llamado Boca de Potrerillos, que es un sitio muy importante de petroglifos, es decir, de piedras rayadas durante muchos, muchos siglos, que nos indican que ahí hubo una presencia humana muy importante, pero que nosotros no vemos porque no conocemos las casas, solamente conocemos las obras. Este es el mismo caso, por ejemplo, de las pinturas de San Francisco en Baja California, que ustedes pueden ver ahorita en su pantalla, y que es un sitio espectacular, con una cantidad de pinturas murales fabulosa, súper interesante, metido en la mitad de la sierra. Hasta hace unos años llegaba uno en burro. Es un lugar increíble de visitar, pero donde no conocemos con claridad qué hacía la gente y por qué iba a ese lugar y dónde residía prácticamente todo el tiempo cuando se encargaba de estar pintando en estos lugares. Es algo muy padre, muy interesante, pero es, digamos, Aridoamérica es una región donde hay mucha movilidad y nosotros usualmente lo que nos sirve a los arqueólogos es estudiar los asentamientos permanentes, las casas de las personas. Sin embargo, se hacen muchos intentos por estudiar. Y este es, por ejemplo, un sitio de Oasis América, un sitio de estos que existen en Nuevo México. Este sitio se llama Mesa Verde y lo que ustedes ven es justamente pues una casa, lo que nosotros llamamos casas acantilado. Es decir, están protegidos por las rocas, están protegidos se protegen del medio ambiente y también de otros grupos humanos, habitando en los cañones, habitando en regiones muy escarpadas, y entonces, pues es, digamos, de cierta manera fácil de defenderse y es difícil que te quiten tu territorio. En esta zona se desarrollaban, pues, actividades agrícolas muy básicas, muy, muy cortas, porque no son zonas tropicales donde llueva con constancia en ciertas partes del año, pero eso no impidió que ustedes, por ejemplo, puedan ver que hay incluso edificios de 3 pisos, torres, casas de 2 pisos, habitando en este lugar. Sin embargo, obviamente, esto que ven ustedes aquí es buena parte del pueblo, buena parte del lugar, es decir, habitaban pocos cientos de personas. Las poblaciones son más pequeñas, las poblaciones son posiblemente de orígenes tribales, pero esto son asentamientos permanentes. La gente vivía aquí todo el año en Oasis América y esa es, digamos, la gran diferencia. ¿Por qué sí sucede por ejemplo, el Cañón del Colorado y en las zonas de Utah y de Nuevo México? Pues porque justamente son zonas escarpadas que permiten una mejor protección y abajo usualmente hay arroyos, hay agua, acceso al agua, y entonces pues se hacen zonas más habitables que otras. Piensen como en las películas de vaqueros, que en medio de todo esto pues está el desierto, allá arriba está el desierto, y entonces pues esto no es precisamente una zona muy amable y muy interesante en cuanto a su eh, vivencia diaria. Son zonas muy rudas, son zonas muy duras, e incluso los hombres colonizadores europeos del siglo XVIII y XIX les costó muchísimo trabajo. No vamos muy lejos, muy cerca de este lugar, en la ciudad de Phoenix, este verano, hemos tenido un récord en el mes de agosto, donde, por ejemplo, todos los días de agosto, las noches empezaron a más o menos 29 o 30 grados de temperatura, es decir, haciendo un calor infernal en toda esta región. Estar allá abajo de la piedra es muchísimo más fresco, muchísimo, muchísimo más fresco y por lo tanto permite un mejor desarrollo de la vida. Pero bueno, esto es obviamente, pues depende de muchas regiones del mundo y depende de muchos espacios. Nosotros, pues hasta aquí hemos querido platicarles el día de hoy sobre Mesoamérica, desentrañar un poquito Mesoamérica.
y poder obviamente pues agradecerles a todos su atención, agradecerles a todos ustedes su presencia con nosotros en este curso de Arqueología de Bolsillo y Profesor Panda. Y no sin antes de irnos, quisiéramos pues invitarlos a un curso que va a empezar el día 31 de octubre, que vamos a tener en este mismo formato, digamos, ya yendo a explicar las cosas con muchísimo más detalle, las regiones con una cantidad importante de información, detalles, materiales extras, etcétera, etcétera. Y en un curso que, insisto, se llama Descubriendo el pasado de México, un viaje a las culturas antiguas de Mesoamérica. Estaremos durante 6 sesiones, básicamente todo el mes desde Halloween, desde el 31 de octubre hasta casi inicios de la Navidad en diciembre, pues estaremos hablándoles de todas estas áreas culturales, hablaremos del norte de México, de Oaxaca, del occidente, y con este mismo estilo con el que ustedes han visto esta charla, pues trataremos de llevarlos a través de toda esta geografía de México y todo este mosaico de culturas que suceden en nuestro territorio. Así que si ustedes están interesados, pues háganoslo saber a través del chat, a través de los correos, y nosotros les haremos llegar información para pues que ustedes valoren si les interesa tomar estos cursos y poder estar con nosotros. Recuerden que además se quedan grabados por si no pueden ustedes los días martes, pero les interesa mucho, pues les mandamos nosotros la liga y ustedes podrán verlos posteriormente en la calma de sus dispositivos y en la paz de sus hogares. Por lo pronto, pues nosotros hasta aquí hemos llegado con nuestra presentación, hasta aquí hemos llegado con nuestra charla y pues les agradecemos muchísimo a todos ustedes su participación, su ánimo, su interés y esperamos estar con ustedes próximamente para poder platicar de diferentes temas y de otras aventuras que la arqueología y el planeta de la arqueología de México siempre nos tiene. Por lo pronto, hasta aquí hemos llegado. Les agradecemos mucho su acceso a esta clase de libre acceso y estaremos viéndonos próximamente en otras aventuras. A todos les deseamos la mejor de las noches y les agradecemos muchísimo su presencia. Muy buenas noches. Hasta pronto. Gracias.